Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan para analizar una nueva cita electoral. Las elecciones de Guatemala del 16 de junio con posibilidades para irnos a un balotaje el 11 de agosto. Nos acompañan hoy nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Está con nosotros la embajadora Fabiola Fuentes Orellana. Ella es embajadora guatemalteca en retiro. Fabiola, encantada de que nos acompañes. Muchas gracias por convidarme a un asunto tan medular para mi país. Gracias por el interés que ustedes muestran por las cosas de Guatemala. Gracias, embajadora. También nos acompaña Miriam Alarcón Reyes. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Miriam, bienvenida al programa. Hola, Rina, ¿qué tal? Muchas gracias a ti y al programa por invitarme. Realmente un placer. Parece increíble que un país tan chiquito nos pueda colmar de tanta polémica y que tenga, la verdad, la posibilidad de que podamos platicar respecto de todo el contexto de Guatemala, que es muy interesante. Muchas gracias. También nos acompaña Geraldine del Cid. Ella es integrante de la red de politólogas y también es candidata a doctora en Flaxo. Bienvenida, Geraldine, también es guatemalteca. Sí, muchísimas gracias. Qué gusto que estás aquí. Muchísimas gracias, Rina, por la oportunidad también de compartir con ustedes mis experiencias, mis perspectivas como guatemalteca, como politóloga y como mujer. Bueno, pues empecemos ya en este debate para hablar de unas elecciones fundamentales. Guatemala, país vecino de México. Fabiola, pero empezando por platicar, ¿cuáles son los nudos políticos que caracterizan la evolución histórica de Guatemala? Muy difícil empezar a hablar de candidatos, de partidos políticos, de procesos, si no nos vamos un poquito a las claves de la historia. Ahí tenemos un estado capturado por las élites militares, a un país que todavía vive los estragos de 36 años de guerra civil que han obstaculizado de gran manera el quehacer y la vida democrática. Creo que los guatemaltecos hemos sufrido, si se le puede llamar así, una permanencia más allá de lo normal de regímenes militares, pero no simplemente militares, regímenes extremadamente violentos. Durante 36 años se produjeron masacres impresionantes, fueron destruidas ciudades, aldeas, incluso etnias, sobre todo en el triángulo, en la franja transversal del norte. Desgraciadamente, los acuerdos de una paz firme y duradera firmados en el 96 abrieron una puerta a la posibilidad de reestructurar económica y políticamente, socialmente al país, pero se nos fue de las manos. Y hoy por hoy hemos testimoniado el regreso del fantasma de las condiciones que se dieron durante el conflicto. Pues qué fuerte. Ahora, tenemos entonces que Guatemala tiene más gobiernos, ha tenido más gobiernos militares que gobiernos civiles en su historia, pero que ahora dentro de estos gobiernos militares también se esconde el interés del mismo ejército. Yo creo que sí, Rina. Estábamos viendo ya, nos platicaba un poco Fabiola de este contexto lleno de violencia dentro de Guatemala, y me parece que no ha dejado de estar latente aun cuando se habían firmado los acuerdos de paz. Creo que incluso ahora en estos últimos días hemos visto algunos movimientos de militares retirados y militares inactivos en vista de las próximas elecciones, de alguna manera coaccionando al gobierno por asuntos económicos de manera directa hacia ellos. Incluso yo te podría decir que aparentemente son intereses personales de acuerdo a cada uno de ellos, pero aparentemente me parecería que habría que ir un poco más atrás en la historia porque podrían haber movimientos sociales, políticos, intereses políticos atrás de este movimiento. Claro. Sí, tal vez un elemento que agregar muy interesante es cómo durante los últimos 4 años que se ha estado luchando contra la corrupción, contra la impunidad, y que ha sido como el caballo de batalla de la mayoría de políticos que intentaron llegar al poder en su momento, que ya vimos cómo se organizaron las fuerzas en esta última administración, se han ido transformando y han manifestado cómo existe un interés latente porque persista la impunidad. En un primer momento, cuando se identificaron casos de corrupción, pues sí, todo el mundo
empezó como a advertir incluso una presencia de la ciudadanía que estaba reclamando en contra de la corrupción. Sin embargo, cuando llegaron a tocar algunos intereses más de fondo, que tenía un trasfondo de impunidad que tiene que ver precisamente con este periodo del que hablaba Fabiola, es cuando empiezan a ponerle un límite a la CICIG y dicen, por ejemplo, esta comisión ya se está metiendo en asuntos a donde pues ya no podemos permitirlo, ¿no? Entonces el discurso de la corrupción, muy bien, es el que ubica a Jimmy Morales como el anterior candidato electo. Sin embargo, conforme pasaron estos años, quedó muy manifiesto, quedó muy en evidencia que el problema es mantener la impunidad que se está escondiendo desde estos acuerdos de paz, en donde se trata como también de perseguir esa justicia. Entonces, a ver, tenemos es decir, un gran poder hegemónico de los militares a través de la evolución histórica. Por supuesto que tenemos un Jimmy Morales que levanta muchísimas expectativas porque era el candidato para combatir la anticorrupción, pero ¿qué otros poderes fácticos se cuelan dentro de la vida política de Guatemala? El poder eclesiástico, Fabiola, el poder corporativo y económico, también son nudos. Platícanos. La iglesia siempre ha sido un pilar, digamos, en la política guatemalteca. Pero lo que decía Geraldine es bien importante. Y además, Jimmy Morales, evangelista. Ese es otro asunto. Sí. Él usó como eslogan de campaña ni corrupto ni ladrón. Quiso llegar y convenció a la sociedad civil de que él era el cambio, que él representaba la modificación absoluta de todos los errores cometidos en el pasado. Pero poco a poco, a los pocos meses, nos dimos cuenta que era más de lo mismo. Sus cuadros más cercanos, las personas que lo apoyan, son esos militares que otrora participaran en las grandes masacres y en el genocidio, que por cierto él niega, pero además él tocó una tecla muy delicada que menciona Geraldine, y es la clase privilegiada. A todos nos gusta soñar con cosas bonitas, pero siempre y cuando no se toquen nuestros bolsillos. A las personas que tienen cierta condición económica no les ha importado que la clase rural y la clase indígena sufran, no les interesa. Y Jimmy Morales lo que ha hecho es reconfirmar que está defendiendo los derechos de esas clases privilegiadas. Ahora, dentro de la parte política, vamos a hablar por supuesto del legado de Jimmy Morales en estos últimos 4 años. También hay algo que preocupa, Miriam, todo el tema de los partidos políticos. Hay una enorme atomización de partidos políticos. Sabemos que ningún partido político en el poder repite más de 2 periodos consecutivos. Y esto también me genera esta tecla, por así decirlo, de la estabilidad política, que es muy importante, y la gobernanza. ¿Cómo ves esta atomización de partidos políticos? Mira, aquí hay 2 cosas muy interesantes, y ya tocaste un tema que es el punto de la intervención eclesiástica. Sí. Y hablaban de justamente las creencias de Jimmy Morales. Me parece que últimamente los partidos políticos, y no nada más en el caso de Guatemala, sino en muchos otros, vienen haciendo una especie de redes donde justamente la ideología en cuanto a las creencias se están metiendo en los temas de gobierno. Y entonces a través de esta honorabilidad están entrando, y no solamente en un partido, si podemos hablar tanto de izquierda como de derecha. Me parece que incluso estamos hablando ya no de ideologías y de filosofías partidistas tan marcadas, sino ya están rebasando estos límites. Aquí a lo mejor nuestra amiga doctora nos puede ayudar, porque ella trae a lo mejor más claro este movimiento en cuanto a la filosofía. Ese es uno. Otra, la gobernanza. Me parece que, y aquí tenemos que hablar de la participación y de la información de la ciudadanía. No hay gobernanza porque no hay interés por parte de la ciudadanía en conocer cuáles son, bueno, partamos del punto principal. Las plataformas de las políticas que ofrecen los partidos políticos no son claras para los ciudadanos y no las informan de la manera correcta. Por lo tanto, la gente no conoce cuáles son las plataformas de los candidatos en cada uno de los partidos. Mientras más partidos tienes, tendría que haber mayor competitividad y mayor participación. Y creo que estamos teniendo un efecto contrario, no solo en Guatemala, sino alrededor de toda Latinoamérica, yo me atrevería a decir. Pero yo también me atrevería a decir que hoy lo que estamos viendo en América Latina es que vende más la imagen y la persona y no las ofertas partidistas. Es decir, lo que vemos en las campañas no son los contenidos,
lo que se privilegia, sino completamente la imagen del candidato, ¿no? Y esto genera también un vacío, ¿no? Una enorme desinformación en las campañas, Geraldine. Sí, yo coincido en el tema de que el multipartidismo extremo al que se ha enfrentado Guatemala, pues sin duda alguna ha sido también como la plataforma que permite a los intereses ocultos aprovechar como esta situación. Y no creo que sea la consecuencia, sino la causa, por un lado. Y por otro lado, esto que me dices respecto a la imagen. Ya no sé si decir que últimamente en el caso de Guatemala, creo que en el caso de Guatemala ha sido, la verdad, desde que estamos votando desde el 86, una cuestión sumamente constante. Los partidos tienen una duración de en promedio 15 años, llegamos a tener incluso 30 partidos vigentes para un electorado, una población de 16 millones de habitantes. Sí. El territorio es, como decías en un inicio, relativamente pequeño. A ver, ¿podemos repetir la cifra? 30 partidos políticos para 16 millones de habitantes. Exactamente, vigentes. Y se llegó a tener 27 posibilidades de candidato a presidencia. Ya con los últimos sucesos que hemos visto, las anulaciones por parte de las Cortes o del Tribunal Supremo Electoral, pues hemos llegado a 20. A 20, que también es muchísimo, ¿no? Exacto, o sea, es y como decías, no tenemos una cultura de partidos fuertes. Ciertamente hay algunos que con el pasar de los años, como en el caso de la UNE, que es el partido de Sandra Torres, pues es el que tiene cierta data, la posibilidad de volver a quedar, aun cuando ya estuvo en el gobierno. Pero nos hemos enfrentado a una realidad de que los partidos políticos resultan siendo vehículos electorales para los intereses de quienes están financiando a estas candidaturas, y esto impide que sea una participación realmente democrática. Sin embargo, desde el 2015, que hubo toda esta exposición de los casos de corrupción, nos encontramos también frente a una ciudadanía mucho más atenta, mucho más activa, y que han empezado a formular proyectos. Tenemos algunas nuevas opciones que han llamado mucho la atención, precisamente porque se han ido tejiendo desde toda la inconformidad ante la clase política que hemos caracterizado en este momento. A mí me gustaría hacer algún comentario alrededor de lo último que dijo Geraldine. Tengo entendido que las personas nuevas, la juventud, no se interesa mayormente ni por los partidos, ni por su actividad, ni por sus propuestas. Según me han comentado, hay más de 1.900.000 jóvenes que no han querido empadronarse. En una población de 16 millones de habitantes, un poco más, un empadronamiento de 8 millones de votantes, que desaparezcan 1.900.000, casi 2 millones, es una barbaridad, porque los jóvenes ya no creen en los políticos. Creo yo que los candidatos, a pesar de que han hecho una campaña agresiva a su manera, hacen planteamientos de promesas de campaña de 18, 20 puntos, sin poner fechas límite, sin decir de dónde van a sacar los recursos, en qué consisten sus proyectos. Son títulos que les llama la atención y que piensan que llegan al electorado con eso. Pero la realidad es que los votantes no están convencidos por ninguno. Comentábamos con Geraldine, creo que no van a votar por alguien, sino van a votar contra ciertas personas. Claro. Es un fenómeno que se ha dado en toda Latinoamérica y en Guatemala está siendo más que evidente. Pero entonces tenemos una apatía, se espera una gran apatía en estas elecciones con todo, y que hay un enorme momento de indignación de los jóvenes, de repudio social, de gran hartazgo contra los políticos y la política de siempre. Mira, Rina, hay un fenómeno que está pasando a nivel internacional, yo diría, y yo creo que aquí tú, que has seguido tantas elecciones y tantas encuestas a nivel internacional y situaciones, fenómenos sociales que se han presentado, son muy interesantes. Los jóvenes sí están interesados, los jóvenes sí quieren avanzar y que haya ciertos cambios y ciertos movimientos. El problema es que a la hora de tomar las decisiones no están participando. En las redes sociales se ha medido las nuevas tecnologías hoy en día, los contextos políticos, económicos, sociales y electorales de los países no se pueden medir ya sin tomar en consideración las nuevas tecnologías, entre ellas pues las redes sociales, ¿no? Entonces, la participación de los jóvenes en redes sociales es muy amplia. La búsqueda de movimientos y de manifestaciones son reiterativas en busca de una
de un cambio, de una mejora y de un fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, a la hora de la emisión, del sufragio, de la opinión directa hacia la toma de decisiones, no están acudiendo hacia las urnas. Tenemos el caso Brexit, sí, que es un caso realmente los para jóvenes entender. europeos estaban en la Eurocopa, ¿no? Digo, los británicos, ¿no? Estaban en Francia. Y entonces me parece que en Guatemala está pasando exactamente lo mismo, que es lo mismo que también pasó en las últimas elecciones en la Ciudad de México. Había un gran movimiento en redes sociales de los jóvenes, una búsqueda de un cambio, y sin embargo a la hora de que tú ves los porcentajes de votación por grupos etarios, resulta ser que no el mayor impacto es el de los jóvenes. Yo creo que me parece que en Guatemala es un fenómeno similar. Sí, por supuesto. Yo tal vez agregaría algo al respecto, y es que en la pasada elección, luego de las manifestaciones, de la constante presencia en las plazas, protestando en contra de la corrupción, pidiendo la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente, me parece que hubo bastante participación. Al contrario de lo que podría pensarse, el 71% de los empadronados fueron a votar. Y si vemos las cifras en el tiempo, es el año en el que hubo mucha más participación que otros. Es probable que ahora, con el dato que nos compartía Fabiola, esto vaya a retroceder. ¿Y por qué? Porque se vio que de esos 4 años en que hubo esperanza, claro, pues no se movió. Sin embargo, lo que sí puedo observar es nuevos movimientos que están haciendo nuevas propuestas, proponiendo un programa de gobierno, a diferencia de otros partidos que, como bien dice Fabiola, te presentan 5 o 20 puntos para decir qué pretenden hacer, ni corrupto, ni ladrón, y fin. Y en cambio están planteando incluso refundación del Estado. Hay un movimiento para la liberación de los pueblos del que poco se habla, con una candidata mujer e indígena, que luego de todos estos procesos empezaron a proponer su plataforma, y con una amplia participación tiene incluso el 5% de intención de voto. Para ser la primera vez que participa, la verdad es que llama la atención. Claro que llama la atención. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos conversando sobre las elecciones en Guatemala. No se vaya. Estamos de vuelta en esta mesa de análisis sobre las elecciones en Guatemala, una elección que los mexicanos debemos de ver con toda puntualidad. Miriam, hay una nueva ley que reforma a los partidos políticos en estas elecciones del 2019, algunas acciones interesantes. ¿Qué novedades se tienen para esta elección del 2019 en Guatemala? Mira, en esta última reforma a su ley electoral y de partidos políticos, para empezar, bueno, pues aumentan dos diputados más, van a 160 diputados. Toman en consideración algunas observaciones que hicieron la OEA en su momento, en la última elección, que es la atención, por ejemplo, a los residentes en el extranjero, y se abre la votación a los guatemaltecos que residen fuera del país. O sea, es la primera ocasión. Es la primera ocasión en la que van a votar los guatemaltecos que viven fuera del país. Y ahí estaba todavía latente la posibilidad de que este voto incluso fuera por internet, que ahí yo en este caso en particular estoy a favor del voto por internet, pero traigo ciertas ahí características que guardaría. También la reforma trae el asunto del tope de gastos de campaña a los partidos políticos y financiamiento de los partidos políticos, que además va al $0.5 por el voto, por el número de ciudadanos que se encuentran regidos en la lista, en el padrón para votar.
También ahí con eso sacan la fórmula para el monto de los partidos políticos. También traen algunas otras cosas, como es el caso del voto nulo y los efectos que va a tener el voto nulo respecto a la elección para los partidos políticos, que me parece un caso interesante que habría que analizar, porque si bien te hablan de las causales para el voto nulo, no te dicen cómo van a ser sancionadas y no te dice cuál va a ser el efecto real que va a tener en el mayor número de votos nulos que se presenten respecto de los votos nulos respecto a los votos válidos para los partidos políticos dentro de la elección. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener esta? Y es lo que a lo mejor puede llevar de seguro a la segunda vuelta en agosto. No, esos son algunos datos, traen algunas acciones afirmativas, no fijan la cuota, pero sí hablan de políticas, acciones afirmativas en favor de la mujer. Sin embargo, me parece que con lo que hemos visto hasta el día de hoy en el proceso electoral, tres no se están candidatas mujeres, aplicando. ¿no? Digo, que son las punteras en las encuestas, ¿no? Pero Digo, que incluso fueron, digo, que fueron y que sí, fueron, sí. y que caracterizaron la antesala, ¿no? Pero De la te jornada dicen, electoral. Y yo ahí incluso hablaría no solamente de las causas que dejan fuera a dos de las candidatas, sino incluso me atrevería de hablar de violencia política en razón de género en alguno de estos casos. Habría que analizarlos de manera profunda desde el punto de vista jurídico, electoral y también político, que es lo que nos daría el enlace para una violencia política en Pero a razón ver, de ¿te género. refieres violencia de género en el caso de Thelma Aldana? Digo, Sí, Thelma Aldana, definitivamente. exfiscal, ella fue la que imputó directamente al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti. Pero no solo ellos, No solo fueron ellos. grandes personajes Claro, de la por política, supuesto. ministros de Estado, diputados, Jueces. Álvaro Coloma, el segundo presidente que fue encarcelado después. Y que es y que es esposa de, bueno, ex esposa esposo de Sandra Torres. Pero la gravedad del asunto radica en que ella fue, como te dijera yo, socia decididamente de las actividades de la CICIG en el buen sentido de la expresión. Esto más parece una vendetta, punto uno. Y punto dos, parece como si estuvieran tratando de limitar las acciones para el combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces, el caso de Thelma Aldana, yo creo que es sui generis y es de gran gravedad. Platícanos, Geraldine, se descalifica a Thelma Aldana, esta exfiscal, con una enorme voluntad política para combatir los actos de corrupción y además una gran aliada de la CICIG. Totalmente. ¿No? Tenemos una gran embestida de Jimmy Morales en contra de la CICIG, expulsan a Iván Velázquez, no les renuevan las visas a los investigadores independientes, tenemos una cruzada en contra de todo esto y una enorme intencionalidad política para regresar el pacto de la impunidad. Exacto. Thelma Aldana, ¿qué representa? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional también al respecto para defender esta candidatura? Excelente. Pues al respecto tendría dos puntos principales y la primera es la gran preocupación que despierta cuáles fueron los mecanismos para bloquear esta participación. Hemos estado ante la instrumentalización de las instituciones que a toda costa han llegado a impedir que una candidata, y aquí viene mi segundo comentario, que representa o que representaba en ese momento esa lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra la persecución frontal y directa hacia los intereses escondidos que han gobernado detrás del trono desde que Guatemala es Guatemala. ¿Y qué quiere decir esto? Que por primera vez yo tengo, desde que tengo uso de memoria, mucho interés en la política y por primera vez en mi vida de interés en política no los veía tan asustados y no los veía tan interesados en mover las fichas de tal manera que bloquearan así abiertamente a una candidata. Entonces, el problema que más destaco es cómo han instrumentalizado a las instituciones mismas para hacer estos bloqueos. Y como bien decía Fabiola, esto es un ataque personal, pero que representa cómo, por primera vez, están sumamente asustados porque ven la posibilidad de que otra política sea posible. Y yo creo que, para no ser tan negativa, ese movimiento de fuerzas alrededor de esto, si bien están tratando de reposicionarse y si bien están reaccionando a todo el avance que se tuvo, significa que por primera vez estaban asustados. Bueno, entonces ella es una gran aliada de la CICIG, de esta Comisión Internacional contra el Combate a la Impunidad en Guatemala, pero también tenemos una CICIG que fue sumamente exitosa en su labor para desmontar la fábrica de la corrupción.
Es decir, es un gran ejemplo para México, digo, en Honduras tenemos algo parecido y además la comunidad internacional, porque esto es en acuerdo con Naciones Unidas, digo, no es nada más con el gobierno de Guatemala, es en un común acuerdo con la comunidad internacional, son sumamente efectivos. Háblanos, Miriam, un poco de estos éxitos de la CICIG, más de 100 casos procesados, señalan a jueces, a empresarios, a políticos, pero al final de todo, Jimmy Morales, con gran expectativa, llega al poder en Guatemala con el combate a la corrupción y todo esto cambia cuando a él lo señalan que instrumentalizó una campaña financiada ilegalmente, porque eso fue la CICIG lo señala a él y también a familiares cercanos. Sí, así es. Creo que la desacreditación que ha tenido en este último periodo de gobierno la CICIG en razón a estos señalamientos directos de corrupción por parte de quien hoy gobierna Guatemala. Su hijo y su hermano. Y su hermano. Han hecho que haya un ataque del gobierno guatemalteco en contra de esta Comisión Internacional contra la Impunidad. Y creo que de ahí se desata también toda esta, todas estas situaciones que se están presentando dentro del propio sistema electoral. En concreto hablábamos del caso de Telma, porque lo que se está buscando es desacreditar totalmente a la comisión para que la misma deje de funcionar como tal. Incluso él, pues ya sabemos que ya quienes formaban parte a nivel internacional por parte de Naciones Unidas de esta comisión ya no se encuentran. Iván Velázquez fuera, ¿no? De Guatemala hace mucho tiempo. En Guatemala. El personal internacional también. También el personal internacional por miedo a persecuciones que ya estaban iniciándose en contra de ellos. Ahora, ¿cuándo termina el mandato de la CICIG? En septiembre. Ahora, hay una gran falla que creo que es necesario decirla o señalarla, y es que el acuerdo por el medio del cual se dio la Comisión Internacional establece claramente que cualquier diferendo o cualquier problema de cualquiera de las partes debe ser negociado. El señor Morales decidió unilateralmente, a motu propio, dar por cancelada. Eso es una falla absoluta. Yo no sé si el señor definitivamente no es un internacionalista, pero debería tener asesores que le digan, eso no se puede hacer. Ahorita está en el limbo, la comisión es una aplanadora absoluta, porque los ataques a la comisión no fueron simplemente de tipo derecho internacional público-privado, no, fueron más allá, fueron ataques personales contra los miembros de la comisión, desoyendo los consejos que pudieron haber dado e ignorando los logros de la CICIG, que fueron muchos. Que fueron muchos y que dieron enorme esperanza social y de cambio a Guatemala. Así es. Ahora, el tema de la soberanía es muy importante. Aquí el manejo que tiene Jimmy Morales de la soberanía. Cuando él es candidato, apela a este apoyo de la comunidad internacional para luchar y limpiar la casa a través de la CICIG y todo el desgobierno. Cuando le tocan sus intereses personales, ya dice que las elecciones hay injerencia externa y que no son, y que tienen que ser libres y democráticas. Entonces, apelar al tema de la soberanía en este momento también tiene jiribilla política. Totalmente. Sí, también vemos, por ejemplo, muchas candidatas y candidatos que están señalados por temas de corrupción, por actos de corrupción, candidatos a diputados que lograron ser inscritos, incluso con solicitud de antejuicio para enfrentar este tipo de procesos y que sin duda alguna van a implicar el futuro, va a implicar como tratar de esclarecer este futuro. Una vez que sean las elecciones, nos estamos enfrentando también a un panorama muy importante que hace falta mencionar, y es que estamos ante la elección de los 3 poderes del Estado, porque se avecina también la elección de las Cortes, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. De cómo se articule, según el electorado, el nuevo Congreso dependerá también de cómo se van a elegir esas cortes, en tanto que muchos de los candidatos a diputados cuestionados por actos de corrupción, obviamente quieren bloquear la posibilidad de que en las cortes existan jueces probos que mantengan la justicia y que sigan los procesos de la CICIG. Pero en relación a esto de la soberanía que me mencionabas, es interesante ver cómo existe un discurso de hay una injerencia internacional, sin embargo, cuando por ejemplo bloquean la candidatura de Suri Ríos por
por una cuestión constitucional que le impide, por ser hija de un golpista, de un golpista, de un presidente que llegó al poder de facto, ella entonces apela de nuevo a la comunidad internacional, como este doble discurso de cuándo sí la injerencia, cuándo no la injerencia, cuándo es a conveniencia, definitivamente. Y esto de la CICIG, por supuesto que es un ataque frontal, por supuesto que se ha instrumentalizado las instituciones, y que ver a un Jimmy Morales a las 6 de la mañana de un domingo diciendo que Iván Velázquez era non grato, daba siempre esa sensación como de golpe de Estado técnico, porque incluso la Corte de Constitucionalidad amparó. Sí, quiere el regreso, ¿no? De la Exactamente. CICIG. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? O sea, desoye las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y técnicamente, desde una perspectiva academicista, si se quiere, se podría nominar de esa manera un golpe de Estado técnico, porque hubo una desobediencia entre pesos, entre poderes, ¿no? Sin embargo, también tiene que ver con una cuestión mediática y como de cumplir favores a quienes están detrás, a sus financistas, porque la CICIG, aún de lejos y sin los investigadores presentes en el país, sigue llevando a término los juicios que tienen en proceso, siguen trabajando, siguen avanzando. Entonces tenemos a una CICIG fantasma que sigue trabajando. O sea, está en el exilio, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo. Pero sigue trabajando. Pero sigue señalando. A altos personajes de la vida política y de la vida económica. No, del incluso país. Sandra Torres, que es la candidata puntero, la señala por financiamiento ilegal en su campaña del 2015. Y acabas de tocar un punto muy delicado que ojalá tú me aclararas. Yo no entiendo por qué el sistema guatemalteco electoral admite la candidatura de una persona que tiene 22 expedientes por delitos de alto calado como candidata, y todas las instancias, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Superior Electoral, Corte Suprema de Justicia, todos han hecho ojos cerrados y oídos sordos, y la campaña sigue y la señora sigue avanzando. Yo no entiendo. Y por una situación de requisitos, el caso de Sandra Torres, se le ve retirada el registro de candidatas. Por eso te hablaba yo de una violencia política de género. De Telma Aldana, que es un tema solamente de requisitos, y que el tribunal lo determinó, que se les retirara el registro. Y el caso de Sandra, que con todos los expedientes que tiene exactamente, y esperando aún que están dilatando en el tribunal la resolución respecto de los medios de impugnación. Han ralentizado todos los procesos para beneficiarla y que alcance la fecha electoral. Y que alcance la fecha electoral, porque así como se pudo a 15 días posteriores a todas las etapas, a toda la primera etapa, que es la etapa de registro presidencial, a que serían 15, 20 días de la elección, se le retira la candidatura a Telma. En cambio, en el caso de Sandra, siguen dilatando y siguen supuestamente esperando la sentencia por parte de la Corte respecto de el financiamiento ilícito. A ver, me parece muy importante para la gente que nos acompaña del canal del Congreso explicar quién es Sandra Torres. Primero, es una candidata puntera. Por otro lado, ella es ex esposa de Álvaro Colom, quien fue expresidente de Guatemala. Fue ella primera dama y en algún momento tuvo el control de los programas sociales, que es una persona muy importante dentro del establishment político de Guatemala. Y también está todo el tema de que ella se divorcia de manera express de su exmarido para evadir una traba constitucional. Entonces yo creo que esto es importantísimo, Geraldine. Sí, absolutamente, porque en definitiva manifestó cómo a toda costa quería llegar a este poder, y lamentablemente aprovechó como una plataforma política, exposición pública, el momento en que su esposo era el presidente, para ir afianzándose, no solo en el partido, porque era la secretaria del partido que después por razones muy convenientes dejó de ser, sino también porque esto le dio una exposición mediática, y además, como bien dices, logró una base en toda la Guatemala rural, de pobreza extrema, de condiciones muy precarias, que simplemente la ven como la salvación. Y esa es una de sus grandes fuerzas políticas en este momento, y lo vemos en las encuestas, ¿no? Como hay un cambio totalmente impactante entre la intención de voto en el área rural respecto de la urbana, precisamente por cómo se fue afianzando. En su momento no logró ser inscrita
a pesar del divorcio exprés, porque la Constitución se lo impedía por esta continuidad de ser familiar del Estado, pero ella decía que no era familiar, que es una laguna constitucional, cuando, bueno, a todas luces el espíritu de la ley es que no se use como plataforma precisamente esa situación de cercanía con el presidente, ¿no? Pasó el tiempo, se mantiene, insiste en la elección pasada, quedó en segundo lugar. Sí, le gana Jimmy Morales por 67% del voto. Sí, ¿no? que también fue por la coyuntura, el outsider, el nuevo, el que decía vieja política no porque pero tanta sin experiencia corrupción. política. Pero con una Nula. imagen, tú hablabas hace rato de una imagen y me parece que este es el caso perfecto, el de Jimmy Morales. Y Sandra, Jimmy Morales era una imagen pública, no ubicada con la política, Comediante, que le permitía tener una exposición diferente con un discurso diferente, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo los efectos de la falta de experiencia en materia económica Lo que a mí política. me ha llamado la atención en cuanto al señor Morales es que él viene de un partido que ha sido financiado y fundado por militares en retiro que formaron parte de la CIAC durante muchos años. Entonces, ¿Qué es la CIAC? Es un en general, acrónimo, sí. son militares en retiro o en activo que se dedican a actividades delictivas. Otra vez, soborno, sicariato, trámites falsos de pasaportes falsos. Represión a periodistas. También. Son los militares de la vieja guardia. Son las personas que estuvieron destacadas en el norte, en el Triángulo Ixil, durante las masacres y el genocidio en general. Y cómo sabiéndolo, los votantes, sabiendo que el partido que estaba impulsando a Jimmy Morales no reconocieron las señales que nos mandaban. Fue muy poco el tiempo entre la toma de posesión y el destape de sus verdaderas intenciones. Entonces, él utilizó al partido político y utilizó al electorado haciéndole creer que él era el agente de cambio. Sí. Y tú tocas un punto importante y es el peligro que tiene el antivoto. Así como Sandra Torres está punteando en este momento, también está punteando en la pregunta ¿por quién nunca votaría? ¿Por qué candidato nunca votaría? Y es el primer lugar también en esa respuesta. Okay. Entonces considero que en una buena medida en la elección pasada esto catapultó la candidatura de Jimmy Morales, porque era un rechazo total a todo lo que podía parecer corrupción y ya contamos más o menos de quién se trata Sandra Torres. Entonces la imagen que se percibe en general es de la vieja política, la corrupción, estos artilugios para poder llegar al poder que ya mencionamos, y por ello llegó Jimmy Morales. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el antivoto o el voto en contra es sumamente peligroso y de nuevo nos encontramos frente a un escenario en el que pueda volver a darse. Si el 16 de junio pasa a segunda vuelta Sandra Torres contra cualquier otro candidato, ese cualquier otro candidato puede captar todo el antivoto que despierta Sandra Torres. Claro. Y tal vez el escenario no es el que parecen decir las encuestas. Pues muy complicado el panorama electoral y político en Guatemala, además un país con enormes fallas estructurales en materias de atraso, subdesarrollo, y todo esto en un contexto de enorme diversidad cultural, que esto es muy positivo en Guatemala. Pero bueno, hablando un poco de la segunda vuelta electoral, quizá pase en Sandra Torres en una primera vuelta electoral el 16 de junio, y ya hablamos mucho de mujeres. ¿Qué pasa con el tema de los hombres? Tuvimos a 3 candidatas punteras. ¿Quién es el liderazgo masculino que está empujando la agenda? Se habla mucho del candidato Yamatei. Él tiene también problemas pendientes con la justicia, fue director general de presidios, hubo un problema grave en el centro penitenciario más importante del país que se llama Pavón, hubo muertos. Él hizo un operativo para captar celulares, droga, armas, etcétera, ¿verdad? Pero se le salió de las manos. El señor Yamatei trabajó muy cerca de Álvaro Arzú, fue su secretario particular y ha aprovechado muy bien esa coyuntura. Las reminiscencias de la época de Arzú, que fue exitoso como alcalde de la ciudad, fue 5 veces electo, no es un nombramiento de dedazo, sino es por el electorado, entonces tiene cierto respaldo. Pero lamentablemente se rodeó de mucha gente que no es como dijéramos, lo que tú mencionabas, ejemplo de probidad, ¿verdad? Yamatei es una de la parte de la camarilla importante que rodeaba al expresidente Arzú en su momento.
eso le ha dado mucha visibilidad y le ha dado mucha fuerza. Se dice que él es el segundo en preferencia de voto. De voto. Y ahí, bueno, si proviene de estos orígenes, como nos comentas, ¿qué propone en términos de seguridad, no? Porque hay muchísima violencia en Guatemala. ¿Cuáles son las propuestas, Geraldine, que te están llamando la atención en materia de seguridad? Justamente ayer hubo un debate presidencial al que no asistió la única mujer que ahora pues quedó dentro de la papeleta, y era un debate de 5 hombres. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón de que no estuvo ahí Sandra Torres? La verdad la desconozco, pero el criterio también era cuestionable porque hubo candidatos que participaron en el debate que fueron invitados y tienen un 3 o 2% de intención de voto, mientras no invitaron, por ejemplo, a Telma Cabrera, que es la candidata indígena que les mencioné hace un momento y que tiene el 5% de intención de voto, sí, por ejemplo. Hay como, bueno, ¿cuál es el propósito? Claro. Pero lo que quiero decir al respecto es que veíamos a 5 hombres ladinos presentando sus propuestas y parecía que estábamos frente a un único candidato, ¿no? Tampoco voy a decirlo así en general, porque hubo ciertos matices de diferencia, en que algunos dicen no, sí, sí, por ejemplo, y otros con una postura un poco más tímida dicen sí, 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 pero reformada. Ahora, ¿qué pasa con las propuestas? Era lo que decíamos al principio. Siempre es como participar, tengo detrás de mí el espaldarazo de los grupos de interés que pueden ser, como bien dijiste, las iglesias o la cúpula empresarial o la cúpula militar. Siempre, como yo le llamo, el poder detrás del trono, y estos son las fichas que dan la cara, ¿no? Pero realmente las propuestas son carentes de contenido, y sí estamos hablando de, ay, bueno, hay mucha pobreza, voy a dar empleo, pero es el mismísimo discurso de siempre, que no te dicen cómo, cuándo, quiénes, con qué, exacto. Entonces, lamentablemente es lo que hemos mantenido en nuestra conversación. Hay una situación de una debilidad partidaria muy grande, que estamos viendo apenas las primeras propuestas de algo diferente, de algunas opciones que tratan de ser partidos políticos como tal, que tengan precisamente el rol de partidos políticos, porque ahora con esta reforma de la que nos hablabas, Miriam, lo que acortaron fue el tiempo de campaña política. Por primera vez se logró respirar un ambiente de no campaña política hasta apenas 3 meses antes de la elección, porque antes lo que veíamos es que con un año de antelación empezaban a llenarnos, a bombardearnos, y esto se logró gracias a esta reforma. Hubo elecciones en Dinamarca hace unos días, eran 3 semanas de campaña política. Exacto. ¿no? O sea, increíble lo que está pasando en los países. La consolidación, la consolidación democrática en estos países. En el punto, ¿no? Rina, porque la queja es, tenemos muy poco tiempo de campaña, pero la pregunta es, ¿y qué más hacen los partidos aparte de campaña? Claro. Entonces, tienes 36 meses más en donde tú tienes que ver tus bases, fortalecer el partido, la democracia interna, postular a los liderazgos internos de los partidos, y que se conforme esa también cercanía entre ciudadanía y partidos políticos. Pero lo que vemos es que vuelven a aparecer cada 4 años haciendo las mismas bullas, quiero decir, porque no me parecen propuestas. Déjame decirte que ahorita que estaba hablando del tiempo de campaña, solamente dejan 36 horas antes de la jornada la veda electoral, o lo que nosotros conocemos el periodo de voto reflexivo, ¿no? La veda electoral solo son 36 horas. Entonces, como tú puedes ver, el efecto de proselitismo todavía es muy fuerte para el día de la jornada electoral. Pero además, otra cosa, la brecha económica de Guatemala es muy amplia. Claro. Actualmente Guatemala, si no me equivoco, y por favor corríjanme ustedes que están más informadas de Guatemala, está en el lugar 127 de 160 países en nivel de pobreza. Y hay 2 temas en particular que ellos tocan, que es inseguridad y desempleo, pero se olvidan de otros tantos temas importantes como es salud, como es educación, como es trabajo, como es desarrollo de la mujer. Y te voy a decir otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en estos últimos días, que gracias a tu invitación estuve siguiendo un poco a Guatemala, y es la amplia marginación a las comunidades y pueblos originarios. O sea, tenemos un país con un rico poder en comunidades originarias, hablan 3 lenguas originarias de manera oficial, y la verdad es que hay un descuido. Digo, para que yo lo estoy diciendo, soy mexicana, y la verdad tenemos un amplio descuido también en México de las comunidades originarias, y también hay un amplio margen de pobreza,
pero me parece que Guatemala también está sufriendo en esa parte, tiene una gran responsabilidad, y las plataformas electorales, vuelvo a lo mismo, no tienen contenido en políticas públicas en atención a estos temas, se van por los temas que venden, ¿no? Que es inseguridad y que es desempleo. No, y además está la desigualdad social, no hay acceso a la tierra, ¿no? Una enorme concentración de la propiedad. Y hay de la que tierra. recordar que la posesión de la tierra fue uno de los detonantes del conflicto. Claro, Pero independientemente de eso, hay una cosa que me parece importante decir, y es que el ambiente electoral está totalmente enrarecido. Primero porque tenemos una debilidad institucional pavorosa, que pensamos que ya estábamos despuntando después del 96 y se vino abajo de una manera terrible. Y en segundo lugar, las declaraciones del señor Morales no han ayudado. En primer lugar dice, menos mal que Guatemala solo tiene 4 años de periodo presidencial y que no hay reelección. Y predice una tragedia electoral, cuando el presidente debe darle fortaleza al sistema, debe dar certeza, debe garantizar que las elecciones respondan de una manera certera al voto de la ciudadanía. Eso también ha causado que la gente se inhiba de participar. El miedo es generalizado, la inseguridad en las calles es terrible. No, y ahí también tenemos pues varios visos, ¿no?, de coincidencias y de compartimentos con Donald Trump, ¿no? Que bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de la política digno de otra mesa. Es digno de otra mesa, porque ahí Jimmy Morales apoyó el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, en Israel, y esto, bueno, pues levanta escozor, y ahí hay intereses también con Estados Unidos. Vamos a un corte. Cuando regresemos, conclusiones de la jornada electoral en Guatemala, una jornada clave también que debemos de ver los mexicanos. De regreso, comentando ya, haciendo una capitulación de las elecciones en Guatemala, Geraldine, algunos últimos comentarios, sobre todo en torno a la falta de credibilidad y a la falta de legitimidad de estas elecciones en Guatemala. Gracias, Rina. Sí, absolutamente. Creo que es un proceso sui generis que estamos viviendo en Guatemala, y definitivamente los elementos que hemos mencionado en nuestra conversación han conllevado a una situación, como decía Fabiola, de un clima enrarecido, y creo que esto lamentablemente lleva a una situación en que quien quiera que llegue a la presidencia, sea en segunda vuelta o en primera, que yo lo dudo bastante, se enfrentará a graves problemas de legitimidad, sobre todo por cómo se ha instrumentalizado, e insisto en este tema, las instituciones para fines personales que hemos visto. Y además, lo más preocupante es que los pocos avances que se han tenido, como las reformas a la ley electoral y a partidos políticos que sí han tenido buenos resultados, se están empezando a cuestionar. Entonces me parece que el reto es mantener la institucionalidad que se ha logrado, y sobre todo fincar nuestra visión en esas nuevas propuestas y esperanzas que están dando algunos movimientos y algunos partidos que, hartos de toda esta situación, están empezando a plantear nuevas propuestas. Fabiola. Yo quisiera señalar lo importante que es de fortalecer las instituciones, no solo el sistema electoral, sino las instituciones gubernamentales en su totalidad. De invitar o de combinar a la gente joven a que tenga un voto responsable, que se anime, que tenga la valentía de denuncia y la valentía de asumir su responsabilidad y votar por quien realmente ofrece posibilidades. Estoy de acuerdo con Geraldine en el sentido de que llegue quien llegue, su llegada siempre va a ser cuestionada, porque se dio en un ambiente sucio, si es que se me permite la expresión. Nos queda muy poco tiempo, solo 2 semanas, y las campañas están a todo lo que dan, sin fondo y con muy mala forma. Gracias, Fabiola. Pues Miriam, ahí tenemos todo el tema de las relaciones México-Guatemala. Digo, no dio tiempo de tocarlo, pero me parece que no debemos de dejarlo de mirar, porque tenemos
muy buenas relaciones en términos de diálogo político, de asuntos económicos y de cooperación, pero el tema de la migración está siendo un elemento punzante de la campaña. Hemos estado viendo los comportamientos de Donald Trump en prácticamente una elección que se está adelantando hacia el 2020 y cómo lo utiliza de botín electoral, ¿no? El tema de las caravanas migrantes, el tema de una propuesta mexicana de un desarrollo integral para Centroamérica que Donald Trump nos contesta con la imposición de aranceles. ¿Cómo estás viendo, cómo estás calibrando estos asuntos entre México y Guatemala? Mira, creo que México tiene un gran compromiso con los países, no solamente con Guatemala, sino con los países de Centroamérica, porque siempre hemos sido un puente de paso hacia los Estados Unidos. Tenemos una larga historia respecto de migración y ya en México tenemos un gran número de guatemaltecos radicando en México desde hace muchos años. Sin embargo, se ha incrementado el número justamente con las caravanas y se ha legitimado mucho la migración a través del movimiento de las caravanas. Sin embargo, la atención que México ha brindado en materia de derechos humanos hacia los migrantes, me parece que les quedamos debiendo, siendo siempre México un país que ha reprochado el trato de los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces creo que ese es un punto en el cual tenemos una deuda pendiente y me parece que hablando de plataformas políticas no encuentro las políticas públicas en materia de la entrada de migrantes hacia México y me parece que ahí hay un punto pendiente por parte del gobierno. La economía y las relaciones entre Centroamérica y Estados Unidos por supuesto se ven afectadas por este flujo de migrantes que no vamos a detener y me parece que las medidas que se pretenden tomar a través del freno con fuerza militar, me parece que en lugar de frenar y de consolidar relaciones entre Centroamérica y América del Norte, lo que vamos a hacer es recrudecer el trato migratorio y los derechos humanos con quienes están usando de paso México y no únicamente Guatemala. Me refiero a los salvadoreños, hondureños, venezolanos, por supuesto, cubanos que tenemos este paso. Esa es una. Dos, tenemos muchos convenios firmados con Guatemala en muchas materias y me parece que son convenios que no han sido lo suficientemente explotados y me parece que si México ve que no existe una consolidación en el sistema de gobierno en Guatemala, debería de ser él el que haga mayores propuestas de beneficios con base en esos mismos convenios, utilizando mecanismos económicos, políticos y sociales para el beneficio de ambas comunidades, porque además tenemos ahí, y lo decía hace rato, una riqueza muy grande, las comunidades originarias, la cultura, un elemento de coincidencia tremendo, además de la gran desigualdad y la brecha salarial que en esas partes coincidimos. Me parece que esos son puntos que habría que tocar y que como mexicana los dejaría. Y quisiera tomar un punto muy rápido hablando de la legitimidad de las elecciones de la que estaban hablando Geraldine y la embajadora. Y es que me parece que aquí los observadores electorales van a ser un punto muy importante. Las reformas que se hicieron a través de 2016, que efectivamente son un gran avance para Guatemala, son observaciones y puntos de recomendaciones que dieron observadores electorales en las últimas elecciones, entre ellos la OEA. Ya hay ahorita una solicitud, una invitación por parte de Guatemala para que haya observadores electorales. Estará OEA nuevamente en la observación electoral. Me parece que están entre 80 y 90 observadores que estarán desplegados a lo largo de Guatemala y me parece que la observación que hagan a nivel internacional respecto de lo que pase en Guatemala con una realidad podría dar un punto de legitimidad, de sustento, credibilidad y fortalecimiento a las instituciones, porque creo que lo importante ahorita es que a lo largo de América Latina no dejemos que esta crisis de sistema democrático termine con el avance de las instituciones, porque estaríamos entonces sí teniendo un grave problema de gobernabilidad a nivel Latinoamérica que va a impactar no solamente en la parte de gobiernos internos, sino en la parte de los sistemas de gobierno hacia afuera, en las políticas económicas y en el enrarecimiento de la vida de cada uno de los que conformamos estos países en América Latina. Pues ahí está el panorama tan complejo, tan complicado de las elecciones en Guatemala. Muchísimas gracias a Geraldine, a la embajadora Fabiola y también a Miriam, consejera electoral
pues por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de los resultados electorales. Soy Rina Musari, los dejamos con la programación del canal del Congreso y les recuerdo que las próximas elecciones que estaremos mirando serán las de Grecia, elecciones también muy importantes para ver qué está pasando en los países europeos. Muchísimas gracias, hasta pronto.